Las fotos son solo para la familia, dijo mi mamá mientras me sacaba del marco y me señalaba la silla plegable junto al pasillo. Acepté sin más. La cena pasó. Los discursos también. Entonces llegó el camarero con la cuenta, $3.200. Sonreí y dije, no pagaré por desconocidos. Prueba con quien salga en la foto. La silla plegable en el pasillo. Simplemente estuve de acuerdo. La cena transcurrió. Los discursos también. Luego vino el camarero con la cuenta. $3.200. Solo sonreí y dije, no voy a pagar por extraños. Prueben con quien salga en la foto. Las fotos son solo para la familia. Eso fue lo que dijo mi madre, con el brazo extendido como si estuviera espantando a un perro del porche. Yo me dirigía hacia el grupo para salir en la foto, pero ella simplemente se giró, señaló una silla plegable en el pasillo y siguió sonriendo a la cámara. Así que me senté. Nadie se fijó 2 veces. Ni siquiera mi hermano, ni mi hermana, ni el primo. Todos fingían que era una especie de prodigio. Yo estaba sentado en esa silla del pasillo, junto a un ficus falso y un perchero lleno de chaquetas, escuchándolos reír adentro mientras alguien tomaba fotos como si fuera la tarjeta de Navidad de la familia real. Yo había volado desde San Diego. 2 conexiones, vuelo nocturno, sin dormir. Pagué el hotel, el coche de alquiler, los zapatos de vestir carísimos que compré a último minuto porque el evento era de etiqueta opcional, lo que realmente significaba que si no ibas arreglado, no salías en las fotos. Lo peor de todo, ni siquiera me dijeron que era por mi primo hasta que llegué allí. Mi hermana solo dijo, vamos a tener una cena familiar. Es importante. El primo en cuestión, Chase, había completado algún tipo de certificación en línea. 6 semanas de ingeniería de audio en un lugar que escribía mal, certificado, en el encabezado del correo electrónico. Pero ahí estaban, pasando una copia laminada como si fuera un Pulitzer. Mi tío dio un discurso sobre cómo superar la adversidad, refiriéndose a que Chase había sido abandonado por su novia y había dormido en el sofá de un amigo durante un mes. Mi tía se secaba las lágrimas como si su hijo hubiera curado el cáncer. Mientras tanto, a mí no me habían mencionado ni una sola vez. Ni una palabra sobre el negocio que había construido. Nada sobre los años en que rescaté los préstamos del coche de mi hermano o pagué las facturas médicas de mi madre cuando su seguro caducó. Ningún reconocimiento, ningún brindis, ni siquiera un asentimiento. Solo esa frase. Las fotos son solo para la familia. La cena fue absurda. Platos cuyos nombres no podía pronunciar. Parte de ella era una tontería de gastronomía molecular que parecía proyectos de ciencias. Un champán tan seco que me dio dolor de cabeza. El primo se comió 3 platos y se emborrachó a mitad de la cena. Dio un discurso sobre cómo la familia lo es todo y cómo se lo debía todo a su gente. Todos aplaudieron. Fui al baño solo para respirar. Luego llegó la cuenta. Un camarero, educado, excesivamente ensayado, colocó la carpeta de cuero suavemente frente a mí. Mi madre me sonrió como si tuviéramos un acuerdo. Mi hermano hizo una broma sobre mí, encargándome de ello como siempre. Mi tía levantó su copa. Todos me estaban mirando, simplemente asumiendo. Abrí la carpeta, $3.200. Habían pedido caviar, trufas importadas, botellas de vino que ni siquiera había probado. Miré alrededor de la mesa. Risa, orgullo, derecho. Nadie se inmutó siquiera. Cerré la carpeta, se la devolví al camarero y sonreí. Dije, no voy a pagar por extraños. Prueben con el que sale en la foto. Por unos segundos, nada se movió. Los tenedores se congelaron. Las conversaciones se cortaron a mitad de frase. El camarero parpadeó como si no estuviera seguro de haber oído bien. La boca de mi madre se abrió y luego se cerró. Mi hermano se quedó mirando fijamente. Chase intentó reír, pero tosió en su lugar. Luego vino la reacción. Mi hermana se inclinó a través de la mesa y siseó algo sobre la vergüenza. Mi tía dijo que estaba arruinando un momento que ni siquiera era sobre mí. Mi madre se levantó y exigió que me explicara. No lo hice. Simplemente salí, me subí a mi coche de alquiler y me marché. Ni siquiera me molesté en despedirme. Para cuando volví al hotel, mi teléfono tenía 16 llamadas perdidas, 4 mensajes de voz.
2 mensajes de texto de mi hermano diciendo que estaba acabado en la familia. Mi hermana me acusó de chantaje emocional. El mensaje de mi madre era solo un largo párrafo sobre la vergüenza y la decepción. Esa fue la última cena. Esa fue la noche en que dejé de seguirles el juego. Pensaron que solo estaba siendo dramático. No sabían que había terminado de ser su red de seguridad, su plan de respaldo, su cajero automático personal. Pensaron que era una rabieta, pero no lo era. Era una advertencia y ya era demasiado tarde. El silencio duró 2 semanas. Luego vino el primer golpe, un correo electrónico reenviado de mi hermano etiquetado, para que lo sepas, se trataba de un retraso en el pago de su hipoteca. Aparentemente, el retiro automático no se realizó. Insistió sin preguntar realmente que sería genial si alguien pudiera ayudar este mes. Lo borré. Al día siguiente, mi hermana llamó directamente al buzón de voz. Luego un mensaje. Hola, sé que las cosas se pusieron raras, pero se acerca el cumpleaños de mamá. Estamos planeando algo pequeño. Estamos dividiendo los costos por igual. Te enviaré el desglose. No respondí. Todavía no lo entendían. No realmente. Pensaron que me estaba calmando, haciéndome el difícil. Me habían visto molesto antes, incluso distante. Pero siempre volvía. Siempre pagaba. Siempre aparecía, hasta ahora. Una semana después, mi madre llamó. Dejé que sonara. Luego envió un mensaje. No una disculpa, ni siquiera un reconocimiento, solo una lista de tareas. Necesitaba ayuda para renovar su registro, presentar algo para sus impuestos, verificar un cargo extraño de su seguro. Terminó con, te quiero. Gracias de antemano. No respondí. 3 días después, recibí un mensaje de texto de Chase. Hermano, ¿es verdad que estás ignorando a toda la familia por la cena? Ja ja ja. Eso es frío, hombre. Ese fue el que lo hizo. Frío. Le había pagado el alquiler durante 2 meses el año pasado. Le compré una computadora portátil cuando no pudo terminar su curso en línea y ahora yo era frío. Entonces, comencé a retirar las cosas en silencio. El plan telefónico de mi madre, lo había estado pagando durante años. Las saqué de mi cuenta. El seguro del auto de mi hermano fue cancelado. No tenía la obligación legal de conservarlo y me aseguré de que tuviera el tiempo suficiente para resolverlo antes de la renovación. La carpeta de respaldo de Dropbox de mi hermana, donde almacenaba sus proyectos de escritura, fue eliminada. Nunca apagó su mitad. Cada pequeño hilo que tiraba hacía más ruido que el anterior. Mi mamá dejó un mensaje de voz llorando. Mi hermano me envió un mensaje largo sobre la lealtad y sobre ser un hombre de verdad. Mi hermana me envió un viaje de culpa en forma de ensayo, pero ninguno de ellos dijo lo siento. Ninguno de ellos preguntó qué estaba pasando realmente. Solo querían que volvieran sus servicios. Entonces, esperé. Observé. Y luego di el siguiente paso. Mi tío Darren, el único al que realmente respetaba, llamó para preguntar si todo estaba bien. Le dije la verdad. Todo. El dinero, el rechazo, la silla del pasillo, la cuenta. Se quedó callado un rato. Luego simplemente dijo, maldita sea, los has estado manteniendo durante años. Exactamente. Esa semana, desconecté el nuevo alojamiento de podcast de Chase. Había estado usando mi tarjeta de crédito. Juró que era solo para la configuración. Cambié la contraseña, lo cerré. Al día siguiente, publicó una historia sobre problemas técnicos. Empezaron a sentirlo. No todos a la vez, sino en ondas. Pequeños inconvenientes que se acumularon. Y luego, una noche, mi madre finalmente volvió a llamar. Esta vez, dijo, necesitamos hablar. Pensé, tal vez este era el momento. Tal vez finalmente lo verían. Tal vez se darían cuenta de lo que habían estado haciendo. Pero en cambio, dijo, tu comportamiento está lastimando a la familia. Sin disculpas, sin reflexión, solo culpa. Ahí fue cuando supe que no iban a cambiar. Pero yo sí. Y la siguiente parte del plan ya estaba en marcha. Siempre usaron la palabra familia como si significara inmunidad.
Como si estar relacionados supuestamente cubriera cada insulto, cada manipulación, cada deuda tácita que me acumularon durante años. Pero ahora lo sabía mejor. Sabía exactamente lo que significaba la familia para ellos. Significaba obligación, control, mano de obra gratuita, una billetera que no respondía. No se dieron cuenta de que me había estado preparando para esta ruptura mucho antes de la cena. Silenciosamente, pacientemente, como alguien empacando bolsas antes de una tormenta. Simplemente nunca lo había llevado a cabo hasta ahora. Primero, me ocupé del fideicomiso. Mi padre lo estableció antes de fallecer. Fondos modestos, solo lo suficiente para marcar la diferencia si se usaba correctamente. Me puso a cargo y lo había administrado como él me pidió. Mis hermanos no tenían idea de cómo funcionaba. Simplemente esperaban los depósitos trimestrales como si fuera Navidad. Cuando revisé los estados de cuenta, vi que Chase había estado haciendo que mi madre dirigiera su parte a su propia cuenta. Dijo que lo devolvería. Por supuesto que lo hizo. Siempre decía eso. Me reuní con el abogado de bienes, le expliqué todo. Legalmente, tenía derecho a disolver el fideicomiso y reclamar mi parte. Así que lo hice. Transferí mi parte a una cuenta que no podían tocar. Envié el aviso oficial al resto. Los correos electrónicos llegaron volando en cuestión de horas. Mi hermano intentó llamar durante una reunión 5 veces seguidas. Mi hermana dejó un mensaje de voz llorando. Mi madre envió una publicación de Facebook etiquetándome con una leyenda sobre traición y dolor, como si hubiera robado algo sagrado. No respondí. No me importó. Luego vino el dúplex. Hace un tiempo, compré una pequeña propiedad en Oregón. Barata, fea, pero llena de potencial. Lo arreglé lentamente durante los fines de semana y los días festivos. Lo convertí en algo habitable. Alquilé la unidad superior. Dejé que mi madre y mi hermana se quedaran en la mitad inferior gratis cuando las cosas se pusieran difíciles. Eso fue hace 3 años. Pagué las reparaciones. Cubrí los servicios públicos. Incluso envié entregas de comestibles. Nunca dijeron gracias. Ni una sola vez. Cuando llegó la última inspección, recorrí el lugar y encontré manchas de vino en el piso, moho en el baño, agujeros en el panel de yeso. Mi hermana dijo que habían estado queriendo decírmelo. Mi mamá dijo que todavía es mejor de lo que era cuando lo compraste. Ya había tenido suficiente. Llamé a mi abogado y redacté un aviso de rescisión. Tenían 60 días para mudarse. Sin prórrogas, sin excepciones. La carta llegó un martes. Mi hermana llamó gritando. Dejé que fuera al buzón de voz. Mi mamá dejó uno de esos mensajes largos y entrecortados que comienzan tranquilos y se convierten en viajes de culpa. Nos estás castigando por el pasado. Estás eligiendo el dinero sobre el amor. Estás actuando como un extraño. No, estaba actuando como alguien que finalmente se había despertado. Ni siquiera intentaron entender. No preguntaron por qué estaba cortando los lazos. No reconocieron los años de sacrificios silenciosos. Actuaron como víctimas. Como si fueran los traicionados. Como si les debiera otra oportunidad. 2 días después de la carta, mi hermano publicó en Facebook sobre serpientes familiares y falsa lealtad. A mi primo le gustó la publicación. Mi tía comentó algo sobre el karma. Ninguno de ellos sabía lo que venía después porque aún no había terminado. Comencé a retirar todo mi apoyo. Las suscripciones, los servicios en línea, los pagos automáticos que olvidaron que estaba cubriendo, todo se había ido. Vendí las cuentas compartidas de transmisión, cancelé las unidades de respaldo, cerré la cuenta de recompensas de viaje que mi hermano usaba para sus viajes de fin de semana con novias que nunca nos presentó. Todas las comodidades en las que se habían apoyado. Todos los atajos que tomaron porque asumieron que siempre estaría allí, desaparecieron. Entraron en pánico y todavía no se disculparon. Me culparon. Dijeron que estaba siendo dramático. Que estaba reaccionando exageradamente. Que las peleas familiares son normales. Que solo estaba cansado. Que necesitaba tiempo. No entendieron que esto no era una rabieta. Era un cierre. Y en 2 meses, cuando cambiaran las cerraduras de ese dúplex y estuvieran parados en la acera sosteniendo cajas que no pagaron,
tal vez finalmente lo entenderían. O tal vez nunca lo entenderían. De cualquier manera, había terminado. Se mudaron 3 días antes de la fecha límite. No por respeto. Simplemente tenían miedo de problemas legales. Mi mamá dejó una nota en la cocina. No eres quien te crié. Ni siquiera la guardé. Simplemente la tiré con el resto de la basura que dejaron atrás. Platos con grietas finas, cojines de sofá manchados, una licuadora que olía a plástico quemado. Limpié el lugar yo mismo. Quería verlo por lo que era sin ellos en él. El silencio era diferente ahora. No era solitario. Era claro. Por primera vez en años, no le debía nada a nadie. No supe de ellos por un tiempo después de eso. Algunos textos dispersos. Uno de mi hermana preguntando si estaba viendo a un terapeuta. Uno de mi hermano diciendo que me dirigía hacia el aislamiento total. Bloqueé a ambos. 3 meses después, pasé por un mal momento. No era financiero. Era un problema legal. Un antiguo socio comercial me demandó por un diseño de patente que afirmaba que había robado. Completamente falso, pero fue ruidoso al respecto. Presentó una demanda en un tribunal público. Hizo ruido en línea. La noticia llegó a la familia más rápido de lo que me llegó a mí. Mi hermano publicó un estado no tan sutil. Lo que va, viene. Mi primo comentó con un emoji de risa. Mi tía me envió un mensaje de texto diciendo, «Estás aprendiendo ahora, ¿no?» Estaban mareados, en realidad encantados de que estuviera luchando. Por un minuto, pensé que tal vez había sido demasiado duro. Tal vez solo estaban tratando de defenderse. Pero esa ilusión no duró. No cuando mi madre respondió a la noticia enviando un mensaje de texto. El karma siempre encuentra su camino. Tal vez la próxima vez pienses antes de lastimar a tu sangre. Eso golpeó de manera diferente. Incluso entonces, no les pedí ayuda. Contraté a un mejor abogado. Tranquilo, eficiente, caro. Contraatacamos, presentamos documentación, manejamos todo limpiamente. Sin medios de comunicación, sin ruido, y luego gané. El tribunal falló a mi favor y otorgó daños y perjuicios. Salí de esto no solo ileso, sino que salí más rico. Mi abogado estableció un fideicomiso para mis futuras empresas. Una empresa de tecnología que había estado incubando recibió una nueva inyección de capital. En 5 semanas, conseguí un contrato gubernamental. Mis finanzas se triplicaron. La semana en que se cerró el caso, recibí un correo electrónico de mi madre. Asunto, te echamos de menos. ¿Podemos hablar? Luego, un seguimiento de mi hermana tratando de bromear. Supongo que reaccionamos exageradamente. Ja ja ja. A veces somos dramáticos. Reiniciemos. Mi hermano envió una foto de los 3 sonriendo en una cabina de restaurante. Leyenda, todavía tenemos un asiento para ti. No respondí. En cambio, envié un aviso final al chat grupal familiar. El que asumieron que había olvidado que todavía estaba activo. La casa en Jefferson Lane ahora está oficialmente en renovación. Todas las llaves han sido cambiadas. Cualquier correo enviado allí será devuelto. No hay más favores. No más redes de seguridad. No más segundas oportunidades. He seguido adelante. Ustedes también deberían hacerlo. Sabían lo que eso significaba. La casa en Jefferson Lane fue mi primera compra de casa. Técnicamente, todavía era la casa familiar donde sucedían los cumpleaños, donde veíamos cintas VHS los fines de semana, donde las herramientas de mi padre todavía estaban encerradas en el cobertizo. Mi mamá vivió allí una vez. Mi hermano se mudó después de la universidad. Mi hermana usó la habitación de invitados cuando terminó su matrimonio, pero yo era el dueño. Lloraron porque era simbólico, porque estaba borrando la historia, porque era despiadado. Lo que no dijeron, ni una sola vez, fue lo siento. No por la silla en el pasillo. No por la cuenta que esperaban que cubriera. No por animar cuando tropecé. No por volverse contra mí en el momento en que dejé de alimentar la máquina. Nunca dijeron lo siento. Y ahora nunca lo harán. Porque esto es lo que sucede cuando confundes el silencio de alguien con debilidad.
Cuando confundes la paciencia con el permiso. Me enseñaron eso sin querer. Y aprendí. No había planeado volver a verlos nunca más. Pero las cosas no siempre salen según lo planeado. Era finales de otoño cuando pasé por el antiguo centro comunitario cerca de la iglesia de mi madre, donde solíamos organizar comidas familiares. Había un pequeño evento en curso. Mesas plegables, luces baratas, personas en chaquetas de pie alrededor de vasos de espuma de poliestireno. Estaba en camino a una reunión, pero algo me hizo detenerme. Y ahí es cuando la vi. A mi tía, la que se rió bajo la publicación de mi hermano sobre el karma. Estaba repartiendo volantes. Su rostro se veía diferente, cansado. No me acerqué a ella. Simplemente me senté en el auto por un minuto y observé. Luego me fui, pero se quedó en mi mente. No porque sintiera culpa. No lo hice. Pero me recordó cuántos años había invertido en personas que siempre habían tomado sin pestañear. Personas que nunca movieron un dedo cuando las cosas se pusieron difíciles para mí, pero se alinearon cuando estaba ganando. Esa semana, mi abogado me envió otra solicitud de mi madre. Querían impugnar mi control sobre la casa en Jefferson Lane. Afirmaron que se compró para la familia, aunque siempre había estado a mi nombre. Mi papá me dejó el dinero directamente. No tenían ningún reclamo. Aún así, lo intentaron. No funcionó. Lo cerramos en menos de 72 horas. Pero fue el principio lo que me afectó. Después de todo, todavía estaban buscando una manera de volver a entrar. No para arreglar las cosas, no para disculparse, solo para recuperar la comodidad. El siguiente golpe no vino de ellos, sino de alguien que no esperaba. El tío Darren, el único que me apoyó durante el caos. Apareció una noche en mi oficina. Sin previo aviso. Simplemente entró y pidió hablar. Lo dejé. No me sermoneó. No suplicó. Simplemente me dijo la verdad. Estaban luchando financieramente, emocionalmente, públicamente. La demanda que había ganado recibió una cobertura discreta en los círculos empresariales. La gente empezó a hacerles preguntas. El sistema de apoyo en el que confiaban se estaba resquebrajando. No te van a pedir ayuda, dijo. Demasiado orgullosos, demasiado amargos, pero la necesitan. Le pregunté por qué me estaba diciendo eso. Porque tú no eres ellos, y espero que nunca te conviertas en ellos. Luego se fue. Pensé en ello por un tiempo, unos días. Incluso pasé caminando por la casa en Jefferson Lane una noche, con las luces apagadas, la hierba crecida. Por un segundo, me los imaginé allí de nuevo, fingiendo que no había pasado nada, fingiendo que éramos una familia feliz y retorcida. Y luego recordé la silla plegable en el pasillo, el camarero con la cuenta, el rostro de mi madre cuando dije que no pagaría. No necesitaban ayuda. Necesitaban rendir cuentas. Necesitaban saber que las acciones tenían consecuencias, incluso dentro de las familias, especialmente dentro de las familias. Así que hice un último movimiento. Me reuní con mi asesor financiero y establecí un fideicomiso cerrado para uso de emergencia solo para cualquiera de ellos. Pero no fue un regalo. Vino con condiciones, no solo legalmente, sino personalmente. Si querían acceso, tenían que reunirse conmigo cara a cara. Todos ellos. Sin abogados, sin mediadores, sin correos electrónicos. Pasó una semana, luego 2. Nada. No podían hacerlo. No podían tragárselo. No podían presentarse. No si eso significaba enfrentar lo que habían hecho. Así que el fideicomiso se quedó allí intacto y lo dejé porque incluso después de todo les di una última opción y la tomaron. La última vez que vinieron a mi casa, llegaron como si pensaran que eran ellos los que ofrecían el perdón. Era principios de diciembre, justo después de la primera nevada. Estaba solo en casa tomando un bourbon revisando algunos documentos para una venta de propiedad cuando recibí el mensaje. Estamos afuera. Sin nombre, solo eso. Luego otro. Vinimos a hablar. Por favor. Caminé hacia la ventana y ahí estaban. Mi madre con ese abrigo grueso que nunca se abrochaba correctamente. Mi hermano fingiendo parecer tranquilo. Mi hermana sosteniendo algo en sus brazos. Tal vez una caja. Tal vez algún triste símbolo de reconciliación.
Por un segundo, pensé en no contestar. Simplemente dejarlos parados ahí en el frío como yo lo había estado en el pasillo esa noche. Pero abrí la puerta. Entraron como si todavía fueran parte de este lugar, como si simplemente estuviera de mal humor, y estuvieran aquí para arreglarlo con algunas palabras cálidas y referencias nostálgicas. Mi mamá miró alrededor como si estuviera tratando de recordar dónde solían colgar las fotos familiares. Mi hermana me entregó la caja, viejos álbumes de fotos, en su mayoría fotos de nosotros cuando éramos niños, tarjetas de cumpleaños que les había escrito, una nota de mi papá, doblada tantas veces que tenía pliegues como un mapa de carreteras. La dejé a un lado sin decir una palabra. Se sentaron. No les ofrecí bebidas. No entablé una conversación trivial. Esperé a que dijeran lo que habían venido a decir. Les tomó 10 minutos siquiera comenzar. Mi hermano comenzó, dijo que habían estado pensando, que se habían dado cuenta de que las cosas se habían salido de control, que todos cometían errores, que esto, e hizo un gesto alrededor de la habitación como si fuera un campo de batalla, se había prolongado demasiado. Mi hermana agregó algo sobre que la familia siempre encuentra su camino de regreso. Incluso se le llenaron los ojos de lágrimas. Mi mamá dijo que no quería morir sin que sus hijos se hablaran. Que yo todavía era su hijo. Aún así, ni una sola vez dijeron lo que necesitaban decir. Ni una sola vez ninguno de ellos asumió la verdadera responsabilidad. Ni una sola vez dijeron, te usamos. Te humillamos. Tratamos de castigarte cuando no quisiste seguir pagando por todo. Todo lo que dijeron fue un guión. Una disculpa moldeada pero hueca. Cuando terminaron, mi hermano preguntó, ¿y ahora qué? ¿Volvemos a la normalidad? Me levanté, fui al cajón y volví con 3 sobres. Cada uno tomó uno. Mi hermana abrió el suyo primero. Sus manos comenzaron a temblar a la mitad. Mi mamá se negó a abrirlo. Mi hermano simplemente se quedó mirando la página, en silencio. Dentro había una carta, simple y clara. Les decía que este era el final, que había terminado, que ya no eran bienvenidos en mi vida, mi hogar, mi futuro. No porque no me importara, sino porque finalmente me importaba. Porque me importaba lo suficiente como para alejarme. Decía que había vendido la casa en Jefferson Lane, nuestra supuesta casa familiar, y había puesto el dinero en una fundación privada a nombre de mi padre. Una que ayudaba a estudiantes sin apoyo, sin redes de seguridad. Niños como solía ser yo. Les dije que podían quedarse con el pasado, los recuerdos, las fotos, las viejas historias. Pero no tenían lugar en mi presente. Y nunca serían parte de lo que vendría después. Mi mamá lloró, lágrimas silenciosas y derrotadas. Mi hermana trató de hablar pero no pudo. Mi hermano no dijo nada en absoluto. Se fueron sin pedir otra oportunidad. Tal vez sabían que no llegaría. La primavera siguiente, finalicé la venta. Los nuevos propietarios destriparon el lugar, lo remodelaron, convirtieron el jardín en una terraza. Ya no se parecía a nuestra casa, y ese era el punto. El tío Darren se mantuvo en contacto. Algunos primos lejanos se acercaron con cautela. Di la bienvenida a los que vinieron sin drama ni negación. Los que nunca fingieron que les debía nada. La vida siguió adelante mejor, más plena, más sencilla. Invertí. Viajé. Construí cosas de nuevo. No solo negocios, verdaderas amistades, verdadera paz. Y de vez en cuando, alguien preguntaba si tenía hermanos o cómo eran mis padres. Diría la verdad. Ya no somos cercanos. Y eso fue suficiente. Pero a veces, cuando es tarde y tranquilo, pienso en ese pasillo, esa silla plegable, la risa del comedor justo fuera de mi alcance. Y me recuerdo que nunca me volví a sentar. Me levanté y me alejé. Y me salvó la vida.